Juan Carlos Murcia, hablemos de las tendencias literarias en este espacio que tenemos acá sobre literatura, pero lo que marca la literatura, cuentos, novelas, ensayos, poesía, pero la tendencia acá en la ciudad de Armenia, ¿cómo la perciben ustedes desde la librería? Robinson, muy buenos días. En primer lugar, mil gracias por el espacio. En la librería tenemos ya una experiencia de 18 años. Con los años, el modelo, de alguna manera, o la demanda de libros de parte del público cambia y se renueva permanentemente. Hoy por hoy notamos que algunos lectores están volviendo a los clásicos contemporáneos, algunos siglo XX, otros más antiguos, siglo XIX y siglo XVIII. La verdad es que de España están llegando unos títulos muy bellos, muy bien editados, en tapa dura e ilustrados, y eso a los lectores les gusta. Entonces están volviendo algunos lectores a los clásicos. Hay otros lectores, ya los adolescentes, que se decantan por la línea juvenil. Hay otras personas que son más estudiosas, van por el lado del ensayo. Hay otras personas a las que les gusta el fortalecimiento personal o el crecimiento personal y empresarial. La autoayuda. La autoayuda, y se van por estos libros, ¿verdad? La autoayuda sin duda se está vendiendo en la actualidad supremamente bien. ¿A razón de qué? Quizá algo nos falta, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros comprendemos la existencia como alguna angustia, hay algún tipo de angustia en ella. La vida no es del todo feliz, los momentos felices son ínfimos, son pequeñitos, y hay quienes buscamos aprovechar los ratos de ocio en libros que de alguna manera se conviertan en espejo, y buscamos la literatura, buscamos la poesía. Otras personas quieren encontrar una respuesta a los vacíos existenciales y buscan esa respuesta en los libros de autoayuda o de crecimiento personal. Esta tendencia de la autoayuda, a la cual pues obviamente no nos vamos a enfocar solamente, ¿será que de pronto se nota más después de la pandemia? Ese momento oscuro por el que pasó la humanidad, de tantos duelos rotos, no completados, bueno, en fin. Los libros de autoayuda me parece a mí que siempre han sido bestsellers. Incluso autores como Paulo Coelho, Walter Rizzo, se han vendido muy bien desde antes de fenómenos sociales como la pandemia a nivel mundial. Claro, a partir de la pandemia posiblemente las ventas o la demanda de este tipo de libros crezca, y hoy por hoy son muchos más amplios, digamos, los estudios en ese sentido. Hay muchos más autores escribiendo autoayuda, formulando distintas hipótesis. Disfrazada un poco de novela a veces, ¿no? Incluso a veces de pronto hay en este ámbito narrativas que apuntan hacia la novela. Yo la verdad las desconozco, porque la puedo referenciar como librero. Como librero en Pensamiento Escrito, librería, tenemos esta temática. Sé que se venden supremamente bien, y yo recomiendo como librero por nivel de ventas. Entonces le digo a una persona, mira que este libro lo están demandando mucho, este libro se vende muy bien. El tipo de libros que yo leo, la literatura en la que me enfoco es de otro, y ahí sí puedo dar una recomendación, digamos, sobre la estructura, sobre la temática, en fin. Ya para cambiar entonces de tercio, ¿se encuentran esos libros acá? Si alguien quiere venir a comprarlos. Se encuentran en Pensamiento Escrito, son muchísimos. Bueno, como los clásicos también, lamentablemente no con todos podemos contar, pero hay libros aquí en Pensamiento Escrito de crecimiento empresarial, personal, autoayuda, como quiera que se llamen. Hay ensayo filosófico, hay ensayo sociológico, antropológico, histórico, hay poesía, hay narrativa contemporánea, hay clásicos,
hay cuento, hay novela, hay literatura juvenil, los libros juveniles. Y hay libros importados, que es algo que me ha llamado mucho la atención en los últimos meses que vengo a la librería, porque encuentro libros donde el papel tiene una calidad, digamos, estándar, genérica, pero hay otros que se siente el peso, se siente el diseño, la belleza, pasta dura, y que son clásicos. O sea, la humanidad pareciera como que está retornando otra vez a cierto momento de la historia, porque en el cine está pasando, vemos que están haciendo remakes de películas, remakes de series, incluso de telenovelas. En Colombia están haciendo otra vez los remakes. La literatura no puede hacer versiones nuevas del mismo autor, pero sí reencaucharlas en el sentido de volverlas a editar, pero de una forma muy linda. En eso están los importados. La nostalgia es un romance y siempre lo será, y añoramos volver el tiempo atrás. En ese orden de ideas, algunas editoriales independientes españolas y argentinas se han ocupado de rescatar los clásicos de la literatura universal y presentarlos al público, editarlos para venta al público de una manera muy bella. Es ahí cuando tú dices la calidad del papel, vemos calidad de papel de grosor de 90 gramos en propalcote, unas ediciones muy bien curadas, muy bien tratadas, ilustradas en tapa dura. Como esta que estamos viendo acá. Como esta que estamos viendo acá, pero digamos esta es producida en Colombia. Ah, bueno, es sí, Gabriel claro. García Márquez. Pero me refiero a que el tema de reeditarlo. Claro, de reeditarlo permanentemente, es un clásico maravilloso. La calidad del papel es bella, está ilustrado por Luisa Rivera, que es una de las mejores ilustradoras latinoamericanas, la chilena Luisa Rivera. ¿Esos son importados? Estos son importados. Este es un título, Libros del Asteroide, el sello, perdón, Agatha Christie, una obra recomendadísima, Klaus y Lucas. Esta es una trilogía bellísima. La calidad del papel, reitero. Y el peso que se siente. El peso, claro, la calidad del papel es muy buena. Lamentablemente, en Colombia, las grandes multinacionales que operan en el mercado del libro, como Penguin Random House y Planeta, no se esmeran mucho en publicar ediciones con calidad de papel excelsa, digamos, o con muy buena calidad de papel. No, importa más el mercado, vender lo que está en boga en el momento, libros para 1, 2, 3 meses. Como te digo, no se esmeran mucho en la calidad de materiales implementados para la impresión del libro, pero esta gente sí son clásicos. Digamos que este libro es editado por Penguin Random House, aquí se esmeraron, en 100 años de soledad. Y ellos también no pasa con todos los autores. También están haciendo, independientemente ya de calidad de papel o en cuanto al tema pues de la edición, del diseño como tal, están también, digamos, trayendo nuevamente clásicos. Hace poco leí La Casa de las Dos Palmas, una novela de Manuel Mejía Vallejo, que ya no se conseguiría en una versión antigua, sino que tendríamos que esperar, o también Toa. Hay unos libros de Murakami que están ellos trayendo nuevamente al mercado, no solamente se están dedicando, pero ya pues de entrar el tema de la calidad del papel, bueno, esa sería otra conversación, pero sí es importante también que ellos, como los grandes editoriales, las grandes casas editoriales de Latinoamérica lo estén haciendo. Es un trabajo con nombre propio que hizo el actual ministro de Cultura, Juan David Correa, cuando era director editorial de Grupo Editorial Planeta, y lo hizo a través del sello Seis Barral, el rescate de los grandes narradores latinoamericanos, incluyendo los colombianos en el siglo XX, el rescate de esas obras, quiero decir, porque es cierto que en su momento estos narradores fueron opacados por lo que se llamó y fue conocido en su momento como el boom latinoamericano. Pasaron desapercibidos muchos de ellos, tanto autores hombres como mujeres. Entonces el trabajo que hizo Juan David fue rescatar las obras de estos autores y presentarlas en unas ediciones, incluso algunas en tapa dura, muy bellas, al público, ¿verdad? Ese es un trabajo con nombre propio. Hablando otra vez de las tendencias, ¿cuáles son las que hay en Armenia? Porque hablamos ahorita de algo muy genérico, pero en Armenia como tal, ¿qué es lo que más la gente suele venir a comprarle en cuanto a literatura? Cuento, clásicos, contemporáneos, ¿qué tipo de autores importados o libros nacionales? ¿Cuál es la tendencia que ustedes han visto? Lo primero que me gustaría decir al respecto es que vivimos en un país como Colombia, en un departamento como el Quindío y en una ciudad como Armenia, y hay que ser honestos. La cultura lectora
en un país como el nuestro no es tan amplia como se quisiera, pero no desde el punto de vista del negocio, ni siquiera, sino desde la formación cultural, esa inclinación hacia las bellas artes. El hábito, el gusto, el amor. No es bastante. Te decía en otra ocasión que una cosa es la persona formada académicamente y otra muy distinta y no necesariamente intrínsecamente ligada a la primera, la persona culta. Casos los hay por millares en la administración pública, municipal, departamental, nacional, en las empresas del sector privado, gentes que ocupan puestos y altos cargos directivos y que tienen una formación académica, un conocimiento en su área en la cual se profesionalizaron, pero no necesariamente son cultas, ¿verdad? Gentes que desconocen las manifestaciones artísticas como el teatro, el cine, como las artes plásticas, la literatura, desconocen incluso muchas veces la historia de su país. En ese orden de ideas, los lectores, que los hay, ¿verdad? La gente que podríamos llamar culta, reitero, las que tienen cierto aprecio y cierta inclinación por la belleza de las artes, prefieren volver a los clásicos, prefieren adquirir los clásicos y algunas obras, novelas contemporáneas de escritores y escritoras latinoamericanos o españoles que están escribiendo muy bien. Justamente las mujeres latinoamericanas y españolas, que son los casos, digamos, que más conozco, a raíz de la visibilización que les fue negada en el siglo pasado y de ahí hacia atrás, pues están siendo, reitero, más visibilizadas y estamos conociendo obras de estas mujeres que son bellísimas. El caso de Fernanda Trías, Selva Almada, el caso de incluso Fernanda Melchor, Diamela Altif. Diamela Altif. Que nuevamente sus obras están empezando claro, que a es una tomar otro autora cuerpo. chilena siglo XX, algo invisibilizada, pero una mujer que escribe maravilloso. María Fernanda Ampuero también es otra. María Fernanda Ampuero y recientemente se me olvidó Samantha Schweblin o Schweblin, la pronuncian otros. Samantha de hecho viene próximamente con su más reciente libro de cuentos. La demanda es superior o los afectos del público son superiores, al menos del público que nosotros conocemos de nuestros clientes, son más hacia la novela. Luego viene el cuento y la poesía, sí, lamentablemente. Poco mercado. No, pero no, es muy poca la gente que se interesa por leer poesía, lo cual es lamentable en una sociedad como la nuestra, que necesita de poesía, necesita incluso poetizar la gran tragedia que somos como nación. Porque siento que en la poesía hay mucho sesgo. Se lleva siempre a cuando uno le dice a alguien, estoy leyendo poesía, sienten que es algo meloso, de esas credenciales de Giordano que se leen en los 80s, pero hay una poesía dura, hay una poesía fuerte. Hace poco hablaba con usted, Juan, de la poesía de Raúl Gómez Hatín, la poesía de Pizarnik, por ejemplo, poetas como Jaime Sabines, que no son, digamos, los románticos, y cuando son románticos no son melosos, sino que tienen otra forma de abordar la poesía. Hace falta poesía en Colombia, en Armenia particularmente. En Colombia, en el siglo XX lo llamaron el país de los poetas, ¿verdad? Había un poeta en cada esquina, o tú levantabas una piedra, ahí estaba refugiado un poeta. En cada bus había un poeta. Claro, no, poesía abunda, pese a la escasa demanda. Me parece que poesía abunda. Pese a la escasa demanda de lectores, pero hay mucha... De lectores, pero poetas los hay maravillosos, los hay muy buenos, los hay malísimos, ¿verdad? En el Quindío hay muy malos poetas, pero hay también unos buenos. Pero habrán algunos buenos, evidentemente.
Pero lo que tú señalas es cierto, la poesía no es la romantización de una relación afectiva o de la vida misma. Existen exponentes de ese tipo de poesía, pero la poesía también es existencial, es dolorosa, Cuestiona. rompehuesos, te cuestiona, te inquieta. Contempla, narra. Todo. Hace poco escuchaba un poema en un podcast de Piedad Bonet, donde hablaba del tema de la donación de órganos a la que el cuerpo de su hijo, digamos, lo sometieron, porque él donó órganos, y ella narra como ese instante, pero como de una forma muy poética. Lo hace en un poema, de hecho lo hace en un poema. Y es una cosa deslumbrante, es maravilloso. Y Piedad tiene una particularidad, se me olvidó mencionar ahorita a Piedad Bonet, que para mí es una de las grandes escritoras en la historia de la literatura colombiana. Y también poeta. Y te decía, la particularidad de estas escritoras que están siendo visibilizadas por su trabajo, por merecimientos en la literatura latinoamericana, es que logran mezclar la profundidad y la fluidez de la narrativa, la logran mezclar, te decía, con poesía. Y tiran unas líneas, unas cosas maravillosas que son las que te hacen levantar el rostro del libro y sonreír para tratar de conmensurar, comprender la belleza de lo que te están diciendo. Piedad es una extraordinaria escritora, es una extraordinaria poeta, y creo que los escritores y escritoras a nivel mundial, los más relevantes son los que están logrando combinar esos dos elementos, la fluidez narrativa con la estética y la belleza de la poesía en la obra narrativa. La novela. La novela o en el cuento. Ahora, cuando son poetas también de oficio y por otro lado publican un poemario, pues eso es para el disfrute del público. Eso es lo que llamamos en otras oportunidades una obra poética, con poética de su narrativa. Hablamos de prosa poética. Le han puesto esa etiqueta. Digamos que es acertada, es válida. Prosa poética es válida. Caso Tomás González. Claro, lo de Tomás también es extraordinario. Lamentablemente, el grupo editorial que se ocupa de las publicaciones de Tomás González, que es Grupo Editorial Planeta, como que no se ha ocupado en sí de darlo a conocer, de publicitarlo, de enterar a la gente como lo hacen con otros libros de la existencia de la obra de Tomás González. También está en esta línea de la prosa poética Álvaro Mutis, por ejemplo. Es una cosa maravillosa. Sé que es un lugar común, pero es imposible no llegar a ese lugar común. García Márquez tiene prosa poética. Aunque García Márquez no fue poeta, leyó mucha poesía, pero Mutis sí. Escribió poesía y también hizo narrativa. Tomás no ha escrito poesía, por lo menos no que yo conozca, no sé si me equivoco, pero se siente esa belleza. De poesía, ¿qué autores pueden encontrar en la librería Pensamiento Escrito? Pero otra pregunta agregada, ¿qué se necesita entonces para leer poesía? ¿Qué frecuencia debe haber allí distinta a cuando se lee otro tipo de literatura? Me parece que ninguna. Lo que se requiere para leer poesía o cualquier otro género literario es disposición. Yo tuve un tiempo, y lo hablo por propia experiencia, en los que me podía empacar un libro de poesía, que no es una gesta ni mucho menos. La poesía bien entendida, bien comprendida, rinde mucho su lectura, y se empacaba uno un libro de poesía en un día, en 2, 3 días como máximo. Hoy por hoy estoy más tendiente hacia la narrativa poética, hacia estas obras que te describía con antelación. Esas me encantan. Y hay momentos en los que estás con la cabeza clara, con el tiempo suficiente para devorarte un libro de estos en una semana o 15 días, un libro de 500, 600 páginas, o en 3 o 4 días un libro bello de 300 páginas. Y hay otros momentos en los que no, depende de los tiempos, depende de las circunstancias, depende de la disponibilidad que tengas, de la claridad mental que tengas. Entonces, la frecuencia de la poesía, ojalá pudiéramos leernos siquiera 1 o 2 poemas diarios, ¿verdad? Son necesarios. La poesía es necesaria para vivir. Querer es poder, entonces, para llegar a la poesía, en general, para llegar a la literatura, leer.
Tener la disposición, se entiende, o algunas personas entienden, y así lo expresan, por lo general son las personas que no leen, que los libros en Colombia son caros. A eso quería llegar, pero antes de que se me meta ahí, ¿qué poetas se encuentran acá en la librería? Más que poetas, están poetas latinoamericanos, colombianos algunos también. Españoles, colombianos. El trabajo que ha venido desarrollando el Fondo de Cultura de México es muy interesante. Tú hablabas de Raúl Gómez Hattin, con Amanecer en el Valle del Sinú. El trabajo que está desarrollando la editorial o el sello editorial Pretextos también es muy bello. Rescatan clásicos de la literatura y están dándole visibilidad a poetas contemporáneos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, colombianos. Ese par de sellos en poesía están haciendo un trabajo muy interesante. ¿Usted ha leído poetas quindianos? Algunos. ¿Le gusta uno de los que haya leído? Elías Mejía es un gran poeta. Listo. Ahorita pasemos al tema de por qué la gente piensa que un libro es costoso, precio como tal, pero la inversión que hay a décadas de ese libro. Claro, te decía que hay personas que consideran que los libros en Colombia son caros. Pero me parece que caro resulta un celular. Aparte es un celular que no puedes legar, salvo cuando tengas un hermanito y le quieras obsequiar el cacharro. No como los libros, que los puedes legar y los libros van de generación en generación. Un libro bien cuidado te dura 3 vidas, ¿verdad? Y más lo que te aporta el libro en la construcción estructural, mental. Caro resulta pagarle el plan al teléfono celular. Caras resultan las suscripciones mensuales a estas plataformas, streaming creo que se llaman. Cara la rumba del fin de semana, que a veces sale muy, muy cara. No, bastante. Los libros en Colombia no son caros. No hay que verlo como un precio, sino como algo más del espíritu. Efectivamente, se trata de las prioridades. ¿Qué prioridades tienes tú en tu vida? Y en cuanto a ello, ¿cómo inviertes para llenar los ratos de ocio o las horas libres? Hay quienes las llenan en redes sociales, o con redes sociales, o con series, o con traguito y rumba, y otras personas las llenan leyendo. No se trata exclusivamente de dedicarte a leer, no, todos tenemos derecho a distintos tipos de ocio, distintos tipos de disfrute, pero qué bueno sería que hubiera un espaciecito para que haya un espacio para una porción en la torta, para enamorarse de la lectura, del hábito de la lectura, de la literatura, de acuerdo al gusto, de la poesía. Porque todos los días no son lunes, todos los días no son domingo y no siempre es de mañana. Entonces la vida es como una torta grande que debería haber una porcioncita chiquita ahí para la poesía, una pequeña porción. Ahora, si usted quiere que la porción sea más grande, pues también podría. ¿Son costosos los libros en Colombia entonces? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo rechazo, por experiencia propia, esa tesis o esa teoría de que los libros en Colombia son caros. No me parece que los libros en Colombia sean caros. Tiene de pronto parte, y este es un lugar común en el que yo extra cámaras he hablado con varias personas, entre esas con usted, el sistema educativo, los profesores, algunos como tal, de que las personas en su formación académica de primaria y bachillerato no quieran leer, toda vez que los ponen a leer El otoño del patriarca, La María, libros que son muy complejos como adolescente. Si uno lo siente complejo ya de adulto y que está en el hábito de la lectura, puede ser eso, que de entrada los ponen a algo con lo que van a chocar, que lo van a ver como una obligación por una nota y que incluso les va a hacer perder el año o habilitar materias, y entonces desde ahí, desde esa formación, se alejan por completo de leer. ¿Puede ser la culpa del sistema educativo? Indudablemente el sistema educativo en nuestro país es absolutamente precario, tanto en el sector público como en el sector privado. Algunas universidades del orden público y privadas
se salvarán. Y algunos profesores. En Bogotá, en Medellín, en Cali, el caso no es en Armenia. Y es que los docentes tampoco leen. Yo tengo que decirte algo y lo digo con el debido respeto. No sé de rectores de universidad pública o de universidad privada que hayan entrado por las puertas de esta librería. Y en 18 años no... No, de ninguna manera. De rectores, uno que otro caso de colegio público. Y de profesores también uno que otro caso. Profesores son muy pocos. Conocemos 20 docentes que hacen un trabajo extraordinario aparte con sus alumnos y tratan por todos los medios de enamorarlos del hábito de la lectura, pero porque ellos son lectores. Pero la gran mayoría de los colegios, aquí vienen a preguntar por libros que envían en los colegios, nosotros no los distribuimos, pero tú te aterras porque los padres de familia aún vienen a preguntar por títulos que hace 20, 25 años están en el pensum. Los docentes en la ciudad de Armenia, del departamento del Quindío, no leen. Y hay que decirlo con claridad. Unos pocos. Con firmeza. No, la gran mayoría. La inmensa mayoría. Pero siempre hay excepciones, claro. Pero hay excepciones. Hay unos docentes que son grandes lectores. Conozco el caso de Jairo Humberto Ramírez. De Quimbaya, del rector de la institución Antonio Nariño, Hernando Muñoz, de Juan Felipe Gómez, que es docente de la institución Antonio Nariño en la Tebaida y que sabemos a ciencia cierta que hacen un trabajo de formación, como de sembrar, de semillas. Y creen en lo que hacen. Y no importa si de 30 alumnos apenas logran enamorar a 2 o 3 del hábito de la lectura, con eso les basta y siguen haciendo el trabajo y se dedican a ello. Me parece un acto de honestidad impresionante de parte de los docentes. Pero la gran mayoría de docentes dirá uno, bueno, es lo que hay. Cada mes igual cobran el salario. Juan, ¿por qué es importante que estos profesores y que en general las personas empiecen a adquirir el hábito de leer? Porque la carga de esta vida es muy pesada. Muy pesada. No conozco realmente a quien no le duela vivir. Vivir duele, te lo decía hace algunos minutos. Vivir es doloroso y son muy pequeñitos y fugaces los momentos de dicha que tenemos. Leer, disfrutar del hábito de la lectura, enamorarnos de las líneas de un buen escritor, es uno de esos pequeños momentos, de esos fugaces momentos de dicha. Las personas que no tienen el hábito de leer, porque tampoco tienen que estar obligados, pues sería lo ideal, pero no tienen por qué estar obligados, pero que de pronto sientan la curiosidad, digan, bueno, es que yo siempre he querido leer, pero no sé por dónde empezar, y pues lamentablemente a veces no tienen una buena orientación, porque nunca es tarde, porque mientras que haya vida y esperanza y puede llegarse. ¿Cómo podrían empezar? Alguien que diga, no, es que yo me habré leído un libro en mi vida, y creo que me leí 2 en el colegio porque me tocaba, porque si no me lo leía, porque si no... ¿Cómo podrían comenzar? Me parece que la buena literatura, por sobre todas las cosas, te provoca. Porque hay un catálogo enorme. Infinito. Y cada vez hay más. Yo hablábamos, y disculpe que le interrumpa, hablábamos en una ocasión de que hay también una sobreproducción de muchas cosas. Demasiado cine, demasiadas series y también demasiados libros. Algunos valen la pena, como algunas películas valen la pena. Hay otros que ni definitivamente valen la pena, pero ¿cómo empezar? Como ir a un gimnasio, no me va a echar 200 kilos, pero ¿cómo desde el ámbito de la literatura? Hay cosas que bien vale la pena desechar y, como decía Cortázar, merecen estar en el bote de basura. Y la literatura o el mundo de los libros no es la excepción. Hoy por hoy los grandes grupos editoriales, te hablaba ahorita de las multinacionales que operan en Colombia, mensualmente llegan a sacar 30, 40 novedades cada uno de ellos. De esos sobreviven al mes o a los 2 meses, incluso a los años, 2 o 3 libros mensual.
El resto son libros de temporada, digámoslo, libros para un mes, para 2 meses, que si no los vendes en ese periodo, posiblemente se queden anaquelados durante mucho tiempo, hasta que los grupos editoriales los pidan en devolución para hacer los picadillos o para revenderlos en ferias. En outlets. De outlets, sí, son libros que ya no se vendieron en las librerías y los rematan en outlets. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué puede enamorar? Yo recomendaría una buena distopía, ¿verdad? Distopía clásica o incluso contemporánea. El caso de Huxley, de George Orwell con 1984, Rebelión en la Granja. Un mundo feliz. Un mundo feliz de Huxley. Hoy por hoy hay una mujer que está creando una distopía interesante y que olvidé mencionarla hace poco, Agustina Basterrica, Argentina, tiene una distopía muy bien lograda titulada Cadáver Exquisito. Me parece un muy buen comienzo para aquel que quiera iniciarse en la narrativa, en la lectura de literatura. La policía de la memoria también es otra buena distopía. No recuerdo el nombre, es una autora japonesa. Sí, a mí también se me va el nombre, pero eso es una maravilla de obra. Y también hay una que leí hace poco, que usted me recomendó y la encontré aquí, Quality Land, que es muy buena distopía. Y sí, las distopías tienen esa... Sí, son muy agarradas. No sé, lo agarran a uno porque le plantean otras cosas que incluso no son ni tan distópicas. Si usted se pone a ver la realidad del país y la realidad del mundo, guerras, desplazamientos, migraciones, persecuciones a los ilegales, pareciera una distopía, pero... Es que el mundo que nos tocó vivir fue una distopía hace 30 años. Sí. El mundo indistintamente de algunas variables, pero estamos viviendo una distopía. Y las distopías que se están creando hoy, que se están escribiendo hoy, seguramente les va a tocar vivirlas a las futuras generaciones a la vuelta, esperemos, de 20 o 30 años, pero me temo que el tiempo se va cortando. O sea que las distopías podríamos ya, para ir redondeando, tomarlas como algo profético. Quizás, ¿no? Para algunos. Efectivamente, el mundo que imaginó Huxley, en un mundo feliz, aquel donde ya no van a tener que darnos garrote y encadenarnos para servir a un fin que favorece a los dueños del mundo, sino que nos van a complacer. Me parece a mí que es el mundo que estamos viviendo en este momento, el mundo de la complacencia, donde lo importante es la experiencia. Ahorita te venden experiencias en todo lado, ¿verdad? Hasta para comerte una hamburguesa. Y la literatura también te da una experiencia a uno. Y la literatura te está tratando de vender experiencia. Se nos quedó por fuera Ray Bradbury con 451. Claro, joyas muchos, de la muchos literatura se nos quedan universal. por fuera. Te decía lo de la experiencia, incluso en el mundo de los libros te están tratando de vender una experiencia efímera. La profundidad de un texto, la profundidad filosófica, la belleza narrativa ya va quedando de lado. Por fortuna, te decía en un principio, existen los clásicos, tanto los antiguos como los contemporáneos. ¿Dónde se ubica la librería acá en Armenia? Porque usted es un hombre sensato y no parte del sesgo de decir es que todo el mundo sabe dónde queda la librería, son 18 años. De ninguna manera, efectivamente, aspiraría que fuera así. Que se volviera un imaginario. Claro, pero uno a veces le dicen, mira que donde venden estos equipos, o donde venden estos tenis, o donde venden estos celulares, no podemos estar enterados de todo. La librería está ubicada en el centro de la ciudad de Armenia, en la carrera 14, número 2218. Una cuadra arriba de Cámara de Comercio por la acera del frente. También se pueden pedir los libros por vía internet. ¿Hay una página de ustedes? Sí, nosotros tenemos una página totalmente actualizada. La página la actualizamos permanentemente con novedades, desde luego con existencias. Hacemos envíos a nivel nacional. La página es www.pensamientoescrito.com. Hacemos domicilios en la ciudad de Armenia. La gente puede comprar por página, nos puede escribir o hablar al WhatsApp o a nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram y en Facebook. ¿Nos encuentran como Pensamiento Escrito Librería? Pensamiento Escrito Librería y Café en Facebook. Pensamiento Escritor en Instagram.
bueno, tenemos también cuenta en Twitter, pero no, tiene que ver algo con pensamiento escrito. El nombre concreto se me va ahorita. Ya para este 2025 se van a hacer presentaciones de libros como se hicieron en años anteriores. De pronto se tiene pensado, así sea en el aire y aún no aterrizado, algún taller de apreciación literaria, de crónica, de cuento. ¿No han retomado esas actividades o ya se quedó eso en el pasado? No las hemos retomado, esperemos que no se queden en el pasado porque las hicimos con mucho empeño. Los programas que creamos como Voces y Letras, por ejemplo, que era la presentación de autores de talla nacional aquí en Armenia, o como Juntapalabras, que era algo más de autores de talla nacional igual, pero más nuevos en el oficio de la escritura, igual con maravillosas obras. Nos tocó ponerlos, este par de proyectos, en stand-by porque lamentablemente tuve un problemita de salud que me dificultó en ese momento seguir adelante con los proyectos. Esperemos retomarlos en este año, abrir nuevamente espacios de discusión frente a la literatura, de creación también literaria y de presentación de libros. Carrera 14, número 2218, coordenada exacta al frente de Caracol Radio o diagonal ahí a Cámara de Comercio. Al frente de Caracol Radio o una cuadra arriba de Cámara de Comercio por la acera del frente. Si hubiese un fin del mundo cercano, ya que estábamos hablando ahorita de distopías, y solamente pudiera sacar 5 libros para sobrevivir el apocalipsis, obviamente entre todo lo que hay que sacar, porque entre eso hay que también sacar papel higiénico, ¿cuáles 5 libros escogería? De papel higiénico nos llevamos uno titulado El arte de hacer popó, que salió recientemente. Y se llama así, no es broma. No, se llama así, El arte de hacer popó. Elevaron a la categoría de arte el placer de cagar. No, imagínese usted. Pero estamos en este mundo y ¿qué le hacemos? Pero los 5 libros que se llevaría como porque me toca llevármelos, o si estuviese en una isla desierta, bueno, yo sé que usted ya me entiende. En primerísimo lugar, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Dejemos hablar al viento, de Juan Carlos Onetti. Indudablemente Rayuela, de Julio Cortázar. Vámonos por Proust. Marcel Proust. De Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, la obra completa, los 7 tomos. Desde luego. Le queda uno. Jorge Luis Borges, los cuentos y los ensayos y prólogos de Jorge Luis Borges. Ni hablemos de los que se le quedan porque todas las antologías son incompletas. No, es una cosa impresionante. Un autor que haya cambiado su vida o un libro que haya cambiado su vida. El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Y ya, para finalizar, ¿qué está leyendo ahora? En este momento estoy leyendo Una deuda pendiente con el siglo XX y con uno de los más grandes autores latinoamericanos. Métemelo en esa lista también de sexto. Como un bonus track. Ernesto Sábato, Sobre héroes y tumbas, uno de las grandes obras del siglo XX. Y, como te digo, una deuda que tenía pendiente con ese libro. Entonces, por la poesía, por los ensayos, por la buena literatura, por la narrativa, por los cuentos, por la filosofía y por todo lo que usted puede encontrar aquí en esta librería, por los libros importados, por los libros que no son importados, por todo y mucho más, leer es el camino. Leer es el camino.